¿Cómo estás? Dios te bendiga. Acá Jas y quiero darte la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo y es mi oración que el Señor hable a tu vida a través de su palabra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el evangelismo. Decíamos en el episodio anterior que el evangelismo es nuestro primer llamado a la responsabilidad, donde tenemos el privilegio de servir a Dios y bueno, compartía sobre diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evangelizar, pero me parece fundamental que hablemos de lo práctico, porque yo sé que al igual que a mí te puede llegar a pasar que a veces te cuesta, a veces nos cuesta como personas salir de nuestra comodidad y empezar a hacer evangelismo, ¿no? Por diferentes motivos, razones. Cada uno tiene una experiencia de vida diferente, cada uno tiene una conversión diferente y bueno, una historia de vida y situaciones que nos atraviesan de manera distinta a cada uno y que hacen parte de lo que somos, ¿no? La verdad que esta semana tuve una semana bastante difícil, la semana que pasó, y bueno, a veces quizás las situaciones de la vida nos pueden venir a frenar, ¿no? Si tuviera que abrir mi corazón y contar cuáles son aquellas luchas que hoy me está tocando atravesar, corro el riesgo, y no digo que no lo hable, siempre haciendo énfasis en que puedas contar lo que te está pasando, que puedas buscar consejo, pedir ayuda, pedir oración. Y esto tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver. Porque algo que es lo más común, me parece a mí, que nos puede llegar a detener es el hecho de que quizás no tenemos todo como nos gustaría tener. O sea, quizás las circunstancias externas, ¿sí? O quizás alguna forma en la que vos te estás sintiendo hoy y decís, no hago evangelismo por esto, por aquello, por el otro. Y la realidad es que justamente Jesús, vemos que cuando Él compartía la palabra de Dios, no importaba la situación en la que estaban. Y los apóstoles siguen este ejemplo. O sea, si estaban, por ejemplo, Pablo estaba preso y seguía compartiendo el evangelio. Es increíble. Ayer les cuento, por ejemplo, estábamos con una amiga, fuimos a presentar el proyecto misionero a una iglesia. Nosotros vamos a viajar a Colombia a fin de año, si Dios quiere, como curso. Nos graduamos y nos vamos a un viaje misionero. Esto va a ser en la selva colombiana, así que bueno, estábamos presentando el proyecto y mi amiga compartía sobre el versículo del cual se basa todo nuestro proyecto, que es Colosenses 4:13, donde Pablo pide oración para que se abran las puertas para seguir compartiendo el evangelio. Pero lo interesante de esto es que Pablo estaba preso. Y él podría haber asumido una postura de decir, bueno, oren para que yo pueda ser liberado de esta situación, para que Dios me dé su favor nuevamente, porque claro, Dios le había dado su favor anteriormente, pero claro, cada vez que Dios permite algo es porque también tiene un propósito detrás. Ahora, mi amiga compartía esto y me llamaba mucho la atención, ¿no? Que claro, tranquilamente si yo fuera Pablo, ¿cuál sería la oración que estaría pidiendo en su situación? Muy seguramente, y te abro mi corazón, sería: oren por mí para que Dios me liberte de la prisión. Pero Pablo lo entendió todo. Y vos y yo tenemos que entender todo. Que en realidad la tarea más importante en nuestra vida, porque tiene trascendencia eterna, ¿no? De esto hablo. Porque es el deseo de Dios, que ninguno perezca. Entonces nuestra tarea más importante es compartir el evangelio. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Yo sé que los tiempos cambiaron, yo sé que las visiones cambiaron un montón, lo entiendo. Nos enfrentamos a diferentes desafíos que quizás antes no estaban y bueno, hoy hacen parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Yo lo entiendo muy bien a eso. También entiendo que en nuestro contexto Argentina, al menos si estás escuchando esto desde Argentina, vivimos en un país con libertad de culto. Bueno,
cada contexto es diferente, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos todo y lo importante que tiene que ser para nosotros cumplir la Gran Comisión, no nos vamos a encerrar en un egoísmo de, bueno, lo que yo quiero, bueno, lo que yo deseo, bueno, lo que a mí me importa, no porque importo yo, sino que nos vamos a enfocar en la misión que Dios nos dio como creyentes, la cual se recibe por gracia, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque muchas veces nos va a costar, porque muchas veces vamos a atravesar situaciones adversas, diferentes desafíos que se pueden llegar a presentar, pruebas de fe, crisis de fe, sí que puede pasar. Es más, te va a pasar y a mí quizás me cuesta un poco cuando escucho gente que dice, no, porque todo para arriba, todo perfecto, todo genial. A mí no me pasa, la verdad que yo tengo luchas en todos los aspectos y particularmente en este tiempo. Pero, a ver, no por las luchas que yo pueda llegar a tener, quiere decir que yo me aparte del Evangelio, que no cumpla mi misión en este mundo. No, porque cuando vos y yo lo entendimos, podemos hacer parte de esto tan maravilloso que es cumplir la Gran Comisión. ¿Sabes que Dios no quiere que vos te quedes afuera? Yo siempre que hablo con los chicos jóvenes, así, digo, Dios no quiere que vos te quedes afuera y particularmente acá en Argentina, entiendo que el Espíritu Santo se está derramando de una manera poderosa y sobrenatural y que esto es recién el comienzo de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Dios está preparando, al menos para nuestra nación, para que podamos ser luz, para que podamos ser sal para otras naciones, para que podamos enviar misioneros, abrir iglesias, enviar evangelistas, enviar recursos. ¿Por qué no? Tenemos una nación sumamente rica, o sea, vos... No sé, a mí me llama mucho la atención acá en Buenos Aires y no sé si en el interior del país, en el norte, en el sur, pasa igual, pero yo creo que sí. Vos tirás algo, una semilla, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos todo con cerámica, pero nos ha pasado que por una semilla que cayó, empezó a salir una planta. Por encima del cemento, por encima del hormigón, por encima de las baldosas. Me llama mucho la atención eso y habla de la riqueza que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, ¿por qué no también enviar recursos para misioneros, enviar recursos para otras iglesias, seguir sembrando en la extensión del reino de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿sí?, que a la hora de pensar en el evangelismo tengamos en cuenta que no nos podemos limitar porque quizás las circunstancias externas no sean las mejores o las más deseadas en este momento, ¿sí? No nos puede limitar eso. Es decir, es como cerrar la boca para no hablar de Dios, es como negar la fe, es como decir, bueno, no soy cristiano. Y te lo digo porque yo he cometido ese error. Muchas veces estando en los trenes, en los colectivos, agotada, detonada por la rutina, por las responsabilidades, por las diferentes actividades. Y el Espíritu Santo, levántate y compartí algo. Levántate y habla de mi palabra. Y yo estoy cansada, Señor. Muchas veces esa fue mi respuesta. Y te digo, o sea, me sigue pasando al día de hoy, pero nosotros tenemos que romper con todo aquello que nos está limitando. Que muchas veces somos nosotros mismos. No es ni un tercero, no es ni una circunstancia, a veces ni siquiera es el enemigo, muchas veces somos nosotros mismos que nos limitamos y no hacemos la voluntad de Dios. Y claro, ¿qué pasa? Nos perdemos de todo aquello que Dios tiene preparado por el simple hecho de seguir nuestro deseo personal o priorizar lo que me está pasando a mí, que no digo que no seas importante, sos importante, o sea, la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el otro también es importante. Yo no puedo pasar por el al lado y que no me importe, que no sienta algo, ¿no? Que no esté dispuesto a decir, abro mi boca, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces los nervios no me van a ganar, la timidez no me va a ganar, el cansancio no me va a ganar, las circunstancias externas no me van a ganar, la enfermedad no me va a ganar, un diagnóstico a mí no me va a ganar, porque mi fe es mucho más grande que todo lo que yo pueda llegar a estar viendo hoy, que quizás parezca contrario al propósito de Dios. Entonces,
por qué te digo esto? No porque quiera sonar más espiritual lejos, no. De verdad, en este momento de mi vida estoy orando mucho y le estoy pidiendo al Señor que acomode ciertas cosas que están ahí. Me pasa, o sea, te soy sincera, me pasa. Hay cosas que necesito ver una respuesta de parte de Dios. Hay cosas que no estoy entendiendo en este momento. Y que quizás existe la posibilidad de que ni siquiera las entienda. Y está bien, porque Dios es Dios. Él es dueño, Él es soberano. Entonces, ¿por qué hablamos de evangelismo? Decía mi profesor, Leo Arribas, un genio, una persona que siempre me inspiró mucho a abrir mi boca para compartir de Cristo. Vos, el evangelismo, sabés dónde empieza, pero nunca sabés dónde termina. Yo me acuerdo que estábamos en una adoración pública y un chico se sienta este chico, bueno, yo lo vi que él estaba escuchando el mensaje y que él venía de afuera, yo sabía que no era del grupo. Entonces, en un momento se le acerca una persona, le empieza a hablar, y yo estaba al lado, o sea, ahí nomás, a menos de 1 metro. Entonces se escuchaba todo. Y bueno, yo sabía que este hermano había abierto su boca para compartir, pero lo que le estaba pasando al muchacho era otra cosa. Era otro problema. Que yo tampoco sabía cuál era, pero yo sabía que era otra cosa. Entonces yo le empiezo a hablar. Y en eso el muchacho se quiebra, me dice, estoy cansado, no quiero vivir más. De hecho, iba camino a suicidarme. ¡Wow! Dije yo por dentro. Y decidió parar porque vio un cartel que decía Jesús te ama. Cuestión que, bueno, le empezaron a hablar a él varias personas. Entonces en un momento el Señor preparó todo y pudimos seguir hablando ahí y me contó toda su historia y lo que le estaba pasando, que él servía en la iglesia y que se había apartado, bueno, por varias razones fuertes. Cuestión que se quiebra, oramos ahí, nos dio su contacto a mí, a mis amigos, para que podamos llevarlo a una iglesia. Él quería ir a una iglesia, bueno. Pasan varias semanas, creo que incluso podría hablar de un par de meses, no me acuerdo bien, y me llega un mensaje. Dice, Has, mira, te cuento que fui a la iglesia, que el Señor hizo algo tremendo en mi vida, Dios me restauró. Wow, dije yo, el mismo pibe que se estaba yendo a quitar su vida, ¿no? 21 años creo que tenía, muy jovencito, y ahora estaba entrando en el propósito de Dios. Claro, porque el evangelismo, vos sabés dónde empieza, pero nunca sabés dónde termina. Y cada vez que vos abrís tu boca, vos tenés que pensar que el que tenés al frente es el próximo pastor, el próximo evangelista, el próximo maestro de la palabra de Dios, el próximo misionero a las naciones. Vos tenés que ver al otro como Dios lo ve. Así como Dios me vio a mí, como Dios te vio a vos. Vos tenés que tener esa capacidad de ver al otro más allá de lo que tus ojos ven hoy. ¿Entendés? Porque quizás vos ves a una persona en situación de calle y vos decís, ¿qué puedo esperar de esta persona? Pero vos sabés que en Dios vos podés esperar cosas grandes, porque Dios es así, ¿no? Entonces el evangelismo, esto que te quede grabado y te lo comparto, frase de mi profe Leo Arribas, porque a mí me quedó grabado. Sabés dónde empieza, pero nunca dónde termina, ¿no? Y cuando hablamos de evangelismo, hablamos de que tiene que ser una prioridad, tiene que ser un estilo de vida. Yo tengo que estar dispuesto a cualquiera sea mi situación, poder abrir mi boca y compartir de Cristo y utilizar lo que tengo a la mano, porque muchas veces nos detenemos porque decimos, bueno, pero no tengo los recursos, no tengo los folletos. Uy, acá espero que no me funen, pero el tema de los folletos, de los tratados, el otro día estaba en un congreso y compartió la hija de los pastores un mensaje que me encantó y lo tituló más que un tratadito, es ser un tratadito. Como que ella hacía énfasis en que nosotros seamos el tratado, nosotros seamos esa persona que cuando alguien nos ve algo diferente. Y que cuando tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca, hablemos palabra de Dios, ¿no? Y fue tremendo. Me marcó mucho. Y nosotros en el instituto, lo ponemos mucho en práctica. Porque claro, como nosotros estamos estudiando y somos de todas partes del mundo y de diferentes iglesias, claro, por ahí buscamos con las iglesias más cercanas, ¿no? Pero a veces hacemos evangelismo y lo que nos interesa es sembrar la palabra de Dios.
y confiar que el Espíritu Santo va a guiar a esa persona. Muchas veces pedimos los contactos, pero no siempre se da la oportunidad o no siempre la gente quiere, ¿no? Pero es sembrar la palabra de Dios, porque la palabra no vuelve vacía, hace, produce y ejecuta la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, tenemos que entender que no está en nuestras manos la convicción en la persona. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y no te cargues con, porque le compartí de Cristo y no se quebró. ¿Sabes que yo una vez, y esto no sé si entra en el evangelismo, pero capaz te sirve? Tenía una amiga que en ese momento no era mi amiga. Yo la acababa de conocer y el Espíritu Santo me sacó de una clase, literalmente. Me dijo, quiero que salgas de acá y que le vayas a dar esta palabra a esta persona. Yo me fui de clase que no... Porque el Espíritu Santo, diría una profesora, el Espíritu Santo no es hermenéutico. Claro, él es Dios, Él hace lo que Él quiere, ¿no? No digo que sea desordenado, pero bueno, nada. Si Él tiene un propósito que va más allá de una clase, Él lo va a hacer. Cuestión, salgo de la clase, le doy la palabra y ella parecía como que no había recibido nada. Yo dije, bueno, me salí de clase en vano, no pasó nada. Pasa un año y literalmente yo vi frente a mis ojos, creo que ni un año pasó menos, unos meses. Vi frente a mis ojos el cumplimiento tal cual de la palabra que Dios me había dado para ella. Y yo dije, ¿qué hubiese sido si yo hubiese cerrado la boca? Entonces, cuando se trata de compartir aquello que Dios nos dio, no nos podemos callar. Te tenés que animar a salir a la calle, te tenés que animar a subirte a los trenes, a abrir tu boca y decir, tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes. Lo primero es que Dios los ama, ¿sí? Lo segundo es que quizás vos pensás que el pecado es el impedimento y que no hay nada que te pueda libertar de él. Sí, es el impedimento, pero sí hay alguien que te puede libertar del pecado y justificarte delante de Dios, y ese es Jesucristo. Y si hoy crees en Él, toda tu vida puede cambiar, ¿sí? Ese es el mensaje, ¿no? Un llamado al arrepentimiento, y es el privilegio más grande que Dios nos pudo dar como seres humanos. Por eso tenemos que animarnos a salir a la calle, ¿sí? Diría mi profe también, la cosa no está dentro, la cosa está afuera, ¿sí? No digo que nos dejemos de encargar de las personas de la iglesia, no, es re importante, pero nosotros tenemos que inspirar, tenemos que instar, tenemos que animar a que podamos salir como iglesia afuera, ¿sí? Y esto siempre respetando a las autoridades, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que ser esos agentes de cambio que están dispuestos a llevar a Cristo a los contextos más oscuros, a los contextos más difíciles, ¿sí? A los barrios, a las cárceles, a los geriátricos, ¿sí? A los psiquiátricos, donde hay personas que, decía Carlos Anacondia, un evangelista muy conocido, ellos iban a los psiquiátricos y literalmente salía gente sana porque lo que tenían era un problema espiritual. No digo que sean todos los casos, pero hay casos de personas que tienen problemas espirituales y que los tratan de locos, ¿sí? Y los llevan a lugares a estar internados, pero en realidad tienen un problema espiritual. Entonces tenemos que animarnos a meternos en esos lugares, en los hospitales donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde parece que el enemigo tomó parte total. Ahí es donde la iglesia tiene que entrar y hacer lo suyo. La iglesia es la entidad más importante del mundo. Tenemos el poder y la autoridad que Cristo nos delegó, ¿sí? Está en nuestras manos. Así que yo te animo hoy a que abras tu corazón y que le puedas decir al Señor, Señor, ¿a quién le voy a compartir hoy? Este es un podcast diferente, no preparé nada, pero porque sentía en mi corazón de poder compartirte experiencia viva y decirte que yo luché con el miedo a hablar en público muchos años, toda mi vida te diría. Nunca me gustó hablar en público, lo compartí el otro día en un video. Yo tenía pánico escénico, me daba náuseas, me olvidaba todo, tartamudeaba, no podía hablar en público. Pero el Señor un día me dijo, me vas a servir a mí. Y yo le creí a Dios y es el día de hoy que Él me usa como Él quiere. O sea, yo soy un instrumento en sus manos, nada más. El poder no está en mí, yo no soy el poder. O sea, el poder viene de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de parte del Evangelio. El poder está en el nombre de Jesús. Así que deja que el Señor te use porque vas a ver grandes señales,
prodigios, milagros y conversiones y salvación y sanidad. Querido amigo, amiga que me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Te animo a que puedas compartir esto con tus amigos, que te puedas suscribir al canal. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Oro por todos ustedes para que el Señor use sus vidas. Los quiero y los bendigo. Les mando fuerte, fuerte abrazo.